mientras vayamos dándole desarrollo a la clase. Ok, voy a compartir mi pantalla. Me dicen si pueden ver la presentación. ¿Pueden ver la presentación? ¿Pueden ver mi pantalla? Chicos, sería bueno que apaguen su video para que no les dé problema tanto la pequeña conferencia. E igual su audio. Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, no se preocupen, pueden interrumpir la presentación y hacerla. Como veo que ya comienzan a entrar a la presentación, vamos a dar un poquito más de tiempo para que no estén interrumpiendo la presentación y le quiten la atención a los demás compañeros. Les decía a los que se integraron a las 11 en punto que ya con el día de hoy, con esta unidad, daremos finalización o finalizaremos, perdón, la unidad de nutrición e iniciaremos la nueva unidad que es genética básica. Traten de no desconectarse y conectarse porque van a causar que la sala se cierre y nos van a afectar a todos, porque te desearía que yo vuelva a ingresar a la conferencia. La unidad de genética yo la he querido abarcar desde un punto más general en vista de que ustedes no van a ser genetistas. Sin embargo, yo también esta clase la imparto para la gente de microbiología, así que he querido incluir, eso lo vamos a ver en la próxima clase ya de genética en sí, la famosa PCR, la prueba de la PCR. Les dejaré algunos ejemplos para que sepan qué quiere decir la sigla PCR, cómo se realiza en los laboratorios de Nicaragua, específicamente en el CNDR, y al final, qué es lo que significa, cómo se generan los datos, qué significan los resultados, qué se utiliza. Lamentablemente no podemos realizar la práctica de laboratorio porque ya todos sabemos de que esta clase y las demás han sido 100% virtuales. Más sin embargo, intentaré dejarles la mayor información posible y quitarles las dudas que así a ustedes les surjan. Bueno, vamos a dar inicio. No sé si están viendo mi pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla, chicos? Ok. Bueno, iniciamos hoy ya la última clase de nutrición y vamos a abordar algunas enfermedades, obviamente por desórdenes nutricionales como son el colesterol, la diabetes, la anemia por deficiencia de hierro, la hipertensión arterial, la osteoporosis y la obesidad. Les pido disculpas porque voy a estar tratando de tener la presentación cada vez que uno de ustedes se adhiera, con el fin de que la mayoría de ustedes pueda poder participar de esta pequeña conferencia. Como les vuelvo y les repito, chicos, si tienen preguntas, tienen dudas, abran su micrófono y las vamos evacuando para hacer un poco más interactiva la clase. Bueno, recomendaciones generales. Las recomendaciones nutricionales que figuran a continuación, así como la información contenida en esta presentación, es de carácter general. Iniciaremos con una de las primeras enfermedades, que es colesterol alto. Las enfermedades cardiovasculares o SB, que incluyen las alteraciones como la cardiopatía isquémica, las enfermedades cerebrovasculares, la hipertensión arterial, la arteriopatía periférica, son una de las principales causas de mortalidad en las sociedades de desarrollo. También de la muerte prematura antes de 65 años, de los 65 años de edad. Una lamentable noticia que les tengo que dar es que los grupos que sufren mayor riesgo somos los hombres de algunas de las enfermedades, otras son las mujeres, como en el caso de la osteoporosis. Las SB se caracterizan por la existencia de dos procesos, la arteriosclerosis y la trombosis. La arteriosclerosis se producen por el estrechamiento de los vasos sanguíneos por depósito. Entre estos depósitos vamos a encontrar el LDL.
y este depósito va a formar las famosas placas de ateroma. Posteriormente, estas placas van a oxidar las lipoproteínas presentes. ¿Qué quiero decir con esto? Con una persona que tiene ingesta en dieta altas en grasas saturadas, esas grasas, principalmente LDL, van a depositarse en los tejidos, dentro de los tejidos de acumulación, abdomen, en el caso de las mujeres, cadera, o depositarse en la arteria, en todo el cuerpo. Estos depósitos que van a hacer van a reducir el diámetro de los vasos sanguíneos. Y es aquí cuando se forman las famosas placas de ateroma. Esta enfermedad se conoce como aterosclerosis o estrechamiento de los vasos sanguíneos. Luego viene la trombosis. Cuando el estrechamiento de los vasos sanguíneos o la reducción del diámetro de los vasos sanguíneos es grave, se ocurre una obstrucción de la sangre. Y es aquí donde se transforma en una trombosis. Y puede causar, en muchos de los casos, en la mayoría de los casos, los riesgos cerebrovasculares. Las famosas trombosis cerebrales también. Factores de riesgo para desarrollar la SB. Estos factores van a ser el historial familiar, la edad. Recordemos que el riesgo de padecer estas enfermedades va a aumentar con el aumento de la edad y el sexo. Existe una mayor incidencia de la SB en los hombres. Ok, algunos factores modificables, por lo tanto, que podemos controlar para prevenir o disminuir la SB son dietas poco saludables, el tabaquismo, bajos niveles de antioxidantes, inactividad física y la obesidad, principalmente la central y la abdominal, entre otros factores como el alcoholismo. El colesterol no es nada más que en cantidades adecuadas, es muy esencial para nuestro organismo. Este es un componente importante en las membranas celulares y es el precursor de la síntesis de sustancias como la vitamina D y las hormonas sexuales, entre otras. Él va a intervenir, perdón, disculpen, él va a intervenir en numerosos procesos metabólicos. En una persona sana existe una regulación perfecta de manera que cuando él consume dietas con altas en colesterol, su cuerpo va a disminuir en forma efectiva la presencia de esta regulación hace que los niveles de colesterol se mantengan constantes. Por tanto, tener colesterol no es malo. Al contrario, imprescindible. En un compuesto, es un compuesto que el cuerpo fabrica y va a usar, donde, como les dije, para alguna generación de hormonas sexuales y para el traslado de la vitamina D y otros procesos metabólicos. El problema, ¿dónde va a radicar? En los niveles de esto. Si son muy altos o son muy bajos. En ambos casos va a resultar perjudicial para la salud de las personas. El colesterol es transportado a través de la sangre, a través de diferentes lipoproteínas. Estas lipoproteínas son el LDL y el HDL. ¿Okay? Vamos a verla a continuación. El HDL, es una proteína de alta densidad, compuesta principalmente por proteína y lleva una muy pequeña carga o cantidad de colesterol. Ojo con esto, muchachos. Esta se va a encargar de sacar de la célula el colesterol que sobra, llevarlo al hígado y en el hígado va a ser eliminado a través de la bilis por la S. Así que la función del colesterol bueno, entre comillas, es eliminar el exceso de colesterol y ayudar a la reducción de niveles en sangre, teniendo por tanto un efecto protector en el sistema o en el cuerpo. La otra lipoproteína es la LDL. Esta lipoproteína es de baja densidad y está compuesta principalmente por colesterol. ¿Qué diferencia una de la otra entonces? La HDL va a ser alta, súper alta en proteína y muy baja en colesterol o grasa. Sin embargo, la LDL va a ser todo lo contrario, va a ser elevadísima en grasa y contener muy baja proteína o ningún tipo de proteína. ¿Dónde encontramos la LDL? Principalmente en la grasa saturada, en los aceites quemados y compuestos procesados, alimentos procesados, grasosos obviamente. Bueno, el LDL se encarga
fue llevado a la célula y se deposita en los tejidos. Cuando esté en exceso también se va a depositar sí o sí en la arteria y esto va a contribuir a formar la famosa placa de ateroma. Se dice que el LDL transporta el colesterol malo y su exceso supone un riesgo para la salud. Por ello es importante mantener el equilibrio adecuado entre HDL y LDL. Recomendaciones generales para reducir el colesterol. Primero, tenemos que consumir dieta equilibrada y variada. Aumentar el consumo de alimentos de origen vegetal, aumentar el consumo de hidratos de carbono complejos, digeribles, aumentar el consumo de alimentos integrales, reducir la cantidad de sal, moderar la ingesta de grasas totales o grasas saturadas principalmente y utilizar preferiblemente aceite refinado como el aceite de oliva. También tenemos que incluir en nuestra dieta mucho pescado, más de 2 veces por semana. Mantener el peso corporal con un IMC entre 20 a 25 kilogramos por talla, realizar actividad física, dejar de fumar y reducir el consumo de alcohol. Bueno, continuamos con la diabetes. La diabetes mellitus se produce cuando el cuerpo no puede usar la glucosa. ¿Qué es la glucosa? Es el combustible que utilizan las células en todo el cuerpo. En consecuencia, el aumento en la sangre de esta, cuando aumenta la glucosa en la sangre, se dice que la persona padece hiperglucemia. La hormona que se encarga de transportar la glucosa desde la sangre al interior de la célula es la insulina, y la insulina es segregada por el páncreas. ¿Qué quiere decir esto? El páncreas va a segregar la insulina. ¿Para qué? Para que la insulina transporte la glucosa a través de la sangre, porque la glucosa va a ser el combustible que van a tener o necesitar las células para trabajar. La glucosa se obtiene a través de los hidratos de carbono. Así que viene a ser falso aquello que nos decían que no comas azúcar para que no padeces de diabetes. No, no comas grasa para que no padezcas diabetes. ¿Por qué? Porque las grasas son las principales fuentes de glucosa. Porque estas grasas van a ser transformadas en el organismo a glucosa, que es un azúcar más fácilmente digerible, asimilable y obviamente es el combustible que nuestro cuerpo necesita para todo. Entonces, en una persona que tiene o segrega su páncreas muy poca insulina, ¿qué es lo que va a ocurrir? Tiene dieta elevada en alimentos, por lo tanto, estos alimentos van a ser transformados en glucosa y una pequeña cantidad de insulina. No va a tener suficiente el cuerpo, no va a producir suficiente el cuerpo la insulina para poder transportar esta glucosa que sea transformada en energía. Entonces vas a tener una hiperglucemia, vas a tener energía de sobra. Por eso cuando le hacen el examen de glucosa en sangre a las personas sale elevada. Quiere decir que estas personas tienen mucha azúcar en su sangre. Bueno, cuando los niveles de insulina son bajos, lo que le decía, porque no se produce suficiente cantidad en el páncreas o en el caso que la hormona no sea efectiva, porque hay casos, muchachos, que la insulina que segrega el cuerpo no es efectiva. Me parece que alguien se quería adherir, pero no. Entonces, continuamos. En este caso, de que la hormona no sea efectiva porque los tejidos son relativamente insensibles a su acción, los niveles de glucosa van a aumentar en la sangre y se va a presentar la hiperglucemia y se produce la diabetes con alteración en el metabolismo de los hidratos de carbono, grasa y proteína. ¿En qué caso la insulina no va a ser efectiva? Principalmente en personas con diabetes tipo 1, donde ellos sufren enfermedades inmunológicas. Por lo tanto, bueno, eso lo vamos a abordar en la siguiente lámina. Aquí está. La insulina se encarga de regular los niveles de glucosa, como se los dije. La glucosa es el principal combustible que utilizan las células. Cuando comemos, la mayoría de las partes de los hidratos de carbono digeribles son transformados en glucosa. Esta glucosa es rápidamente absorbida y llevada a través de la sangre. Cualquier aumento de glucosa en la sangre hace que el páncreas produzca, segregue, genere insulina. Es importante que a la hora que esta hormona trabaje adecuadamente, los niveles de glucosa sean bajos. Los principales síntomas de una persona que sufre diabetes no siempre son polidipsia o incremento de la sensación de sed. En algunas personas sensación de sed se hace por lo general en las noches
No crean que a veces o se asusten con esto porque algunas personas me pueden decir, o algunos de ustedes me pueden decir, mire profesor, entonces quiere decir que yo tengo diabetes porque yo por las noches padezco de sed y me levanto a tomarme un vaso de agua. No, 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 no es ese tipo. La polidipsia es una enfermedad muy seria y que es muy marcada. Que las personas que tienen diabetes, que ya son diabéticos con más de 10 años, se lo pueden decir, que ellos sienten una sensación de total sequedad. Se les resecan los labios, se les parten los labios. Ellos, por lo tanto, tienen mucho deseo de ingerir agua. Y si recordemos, si ingieren mucha agua, ¿qué es lo que le va a causar a estas personas diabéticas? La poliuria o una mayor necesidad de orinar. En algunos casos se presenta la pérdida de peso y en otros casos el cansancio, no siempre. En la mayoría de las personas con diabetes que estas personas padecen, se denomina la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 es la más general y es la no insulino dependiente. En esta no se produce suficiente cantidad de insulina, es lo que le estaba diciendo. Y también puede ocurrir que la insulina producida por el páncreas no trabaje adecuadamente, por lo que disminuye la captación y la utilización de la glucosa por la otra célula. En esta situación se denomina que la persona presenta una resistencia a la insulina y esta está asociada a la obesidad abdominal y da lugar a las alteraciones metabólicas como el aumento de riesgos cardiovasculares. Generalmente se va a presentar en personas de mediana edad, aproximadamente de mayor a 40 o igual a 40 años. También en personas jóvenes, adolescentes y en algunos niños. El otro tipo de diabetes es el tipo 1 o insulino dependiente. Este es mucho menos frecuente y cursa una deficiencia absoluta de insulina. ¿Qué diferencia una de la otra? En la tipo 2, el páncreas trabaja, genera insulina, pero como la persona está comiendo mucho, la insulina que se genera no es la suficiente para poder tratar la glucosa generada. O que la insulina no esté trabajando adecuadamente o correctamente. En el tipo 1, el páncreas no segrega ningún tipo de insulina. No hay segregación de insulina, no hay generación de insulina y por lo tanto los niveles de glucosa que va a presentar esa persona van a ser elevadísimos. Esto se produce generalmente en personas de menos de 40 años, en niños y jóvenes. Es una enfermedad autoinmune. Recordemos que en la enfermedad autoinmune el cuerpo va a trabajar como nuestro propio sistema inmunitario o de defensa, va a trabajar como nuestro verdugo. En este caso, la insulina que va a ser segregada por estas personas va a ser destruida por el sistema inmunológico y por lo tanto la persona no va a tener la forma de poder procesar o asimilar esta glucosa en forma de energía y la va a pasar a su sangre y por lo tanto se van a elevar los niveles de glucosa en sangre. Bueno, continuamos con la anemia por deficiencia de hierro. Si tienen preguntas o dudas, muchachos, no se preocupen, abran su audio y realícenla. O si tienen algún tipo de aporte. Bueno, en la deficiencia de hierro, el hierro es un nutriente esencial con múltiples funciones y este está presente en todas las células del organismo. La mayor parte de hierro se encuentra formada por dos proteínas que van a transportar oxígeno. La hemoglobina, que da el característico pigmento rojo en la sangre, que esta es la de los glóbulos rojos, y la mioglobina, o la proteína de las células musculares. En ambas, el hierro ayuda a transportar el oxígeno a través de ellas. La falta de hierro es una deficiencia nutricional muy común en nuestro país. En una gran parte de la población, especialmente en los adolescentes y en las mujeres en edad fértil, la dieta no aporta la suficiente cantidad de hierro, sobre todo cuando las mujeres están en su periodo menstrual, por lo que las reservas de este hierro van disminuyendo poco a poco y van a aparecer finalmente las llamadas anemias ferropáticas, que van a producir cansancio, debilidad, malestar general, mejor capacidad de concentración, rendimiento en el trabajo y pueden afectar o no el aumento de crecimiento.
y aumentar el riesgo de infecciones. En los alimentos, el hierro, como ya lo miramos, en los minerales procede de dos formas. Aproximadamente el 40% de los hierros en los alimentos va a tener de origen animal y es el llamado hierro hemo y va a formar parte de la hemoglobina y la mioglobina. El hierro hemo se absorbe mucho mejor, más rápido que el hierro que se encuentra en los vegetales o hierro no hemo. Esta absorción está condicionada por otros alimentos o componentes de la dieta. ¿Dónde lo vamos a encontrar principalmente este hierro? En la sangre, en las vísceras como el hígado, el riñón, el corazón, las carnes rojas, los aves y los pescados. El pescado, además de tener hierro, muchachos, tiene un compuesto bien importante para las mujeres, que es el famoso o la famosa omega, la omega 3, que es famosísima para las mujeres que padecen posmenopausia. Ya te lo manda cuando una muchacha, una mujer ya entra en su edad bastante adulta, ya sus dietas les tienen que mandar calcio, hierro, vitamina D y la famosa omega, omega 3. Sin embargo, la omega que más se recomienda es la omega 6. ¿Por qué? Porque el omega 6 es mucho más digerible por el organismo, más asimilable y va a tener un mejor efecto que la omega 3. Bueno, el hierro no vemos, lo encontramos en los vegetales, principalmente en las leguminosas, los frutos secos y algunas verduras. Este hierro vegetal se absorbe en muy pequeñas cantidades. Uno de los frutos ricos en hierro y que es fácilmente asimilable es la soya. Recordemos que la soya la podemos, es bastante beneficiosa porque la soya produce aceite. Si la coces, la puedes obtener leche e incluso una carne que es rica en proteínas. Es uno de los alimentos que más recomendados, sobre todo para los niños, cuando tienen bastantes problemas con las leches en fórmula. También otro de nuestros alimentos ricos en hierro por todos conocidos es el frijol. Sin embargo, el frijol, muchachos, hay que ser bastante cuidadoso, porque para poder comer frijol necesitamos someterlo 24 horas antes a remojo, meterlo en agua. ¿Con qué finalidad? Para poder, con esas 24 horas de remojo, tratar de ablandar la capa externa, esa pequeña capa roja que tiene el frijol, que envuelve el frijol, debido a que esta capa no es digerible por nuestro estómago. El ácido que nosotros tenemos en el estómago, ácido clorhídrico, tiene un pH aproximadamente de 2, bastante fuerte, incluso puede ablandar huesos de pollo, de cerdo, de res, obviamente que sean suaves, pero no puede digerir esa capa de frijol. Entonces, para poder absorber la mayor cantidad de nutrientes de él, es recomendable dejarlo unas 24 horas previo al remojo de su cocción. Bueno, algunas de las personas, sobre todo los vegetarianos, consumen muy pocas calorías o ninguna de estas. En ello, las dietas no proporcionan la suficiente cantidad para cubrir adecuadamente las necesidades de hierro. Ahora vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, en el Reino Unido el 20% de hierro... Sí, dígame. ¿Tienen alguna pregunta? Chicos, si quieren pueden cerrar el audio para que no les dé mucho problema. Bueno, continuamos. En Reino Unido, el 20% del hierro que estas personas consumen proviene de los cereales de desayuno enriquecido. Aunque en la mayoría de los casos la anemia por deficiencia de hierro es resultado de una dieta bajo en hierro, los cambios en la dieta por sí solos difícilmente consiguen reponer el hierro agotado. ¿Qué quiero decir con esto? Con una persona en anemia difícilmente con dieta rica en hierro va a poder recuperar los niveles de hierro normal. Por lo tanto, hay que mandarle suplementos alimenticios a esta persona para poder lograr el equilibrio en su dieta. La hipertensión arterial. La HTA se produce cuando la presión de la sangre en la arteria es mayor de lo normal. No produce síntomas, pero con el tiempo puede llegar a dañar los vasos sanguíneos y llegar a ser un importante factor de riesgo de accidente cerebrovascular.
enfermedades coronarias o alteraciones renales. Tan importante es mantener una presión arterial controlada. La presión arterial sistólica o máxima es la presión que soportan las arterias cuando el corazón se contrae y envía la sangre hacia ellas en la circulación general. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el corazón se contrae, él expulsa con gran presión a través de los vasos sanguíneos la sangre y es aquí donde se mide la presión sistólica. Por el contrario, la diastólica o mínima se mide cuando en las arterias se encuentra el corazón totalmente relajado y lleno de sangre. En adultos, la HTA viene definida por cifras de presión arterial, la sistólica o máxima sobre la diastólica o mínima, y es igual o superior a 140 sobre 90 milímetros de mercurio respectivamente. Esto, ojo, esta relación estará relacionada con los factores genéticos, dietéticos y ambientales de cada persona. 140 sobre 90 no es una regla de oro, no. Ojo, hay personas que pueden ser hipotensas, tener 110 sobre 50 y son totalmente normales, no quiere decir que tengan enfermedades graves por eso, o hipertensas de forma natural. Yo he logrado observar casos de personas hipertensas que tienen, ya cuando caen en las unidades médicas en UCI, con 220 sobre 100 y se encuentran de lo más normal. Ellos son hipertensos asintomáticos, que son súper peligrosos porque estas personas pueden tener un ataque al corazón y sin ningún previo aviso. Solo se desmayan y se murieron. Algunos consejos que podemos tomar para reducir la ingesta de sodio. ¿Por qué sodio? Porque el sodio es el elemento más perjudicial para las personas hipertensas. ¿Qué consejos tenemos que tomar para reducir esta ingesta? Primero, moderar el uso de la sal en la cocina. Moderar el uso de la sal en la mesa. Moderar el uso una vez que se ha servido el plato de comida. No añadir más sal al plato de comida sin haberlo probado previamente. Y si es posible, lavar los productos en conserva antes de consumirlos, porque muchos contienen una gran cantidad de sales. ¿Para qué? ¿Por qué se le agrega sal a los productos en conserva? Para darles mayor tiempo de almacenamiento. Para mejorar el sabor de los alimentos podemos ocupar algunas especies como las hierbas aromáticas, el zumo de limón, aceite de oliva, ajo y cebolla. Y siempre muchachos, leer la información sobre el contenido de sodio en cada etiqueta que trae cada alimento. ¿De dónde proviene el sodio o la sal que comemos habitualmente? La sal no es nada más que cloruro de sodio, NaCl. El elemento dañino para los hipertensos es el sodio presente en la sal. ¿De dónde va a prevenir o de dónde va a consumir una persona hipertensa el sodio? Del 10 al 15% de la sal que consume esta persona proviene de los alimentos. Los alimentos de origen vegetal tienen una menor cantidad de sodio y además son ricos en proteínas. Entonces, del 10 al 15% van a provenir de los alimentos de animales. Del 75% de la sal proviene de los procesos y conservas industriales, como es el caso de los alimentos preparados y precocidos, como la aceituna, los encurtidos, los embutidos, las conservas vegetales y los famosos alimentos precocidos como las sopas instantáneas. Y por último, el 15% de la sal que consumimos proviene de la sal que se añade en la cocina, de la sal de la mesa y o al consumir los alimentos. Bueno, la osteoporosis. Sí, dígame. Sí, es que lamentablemente las personas diabéticas son bien difíciles de tratar. ¿Por qué? Porque primero recordemos que por lo general de los 6,5 millones de nicaragüenses que somos, la inmensa mayoría de personas que sufren con diabetes es tipo 2. Entonces estas personas, sus medicamentos son principalmente la metformina y la glibenclamida. Le hago un poquito larga la historia, muchachos, porque tienen que tener varios
previo conocimiento para llegar a esa conclusión del sodio y la hipertensión. Entonces, por lo general, una persona diabética, como les decía, consume glibenclamida, metformina, y luego le comienzan a mandar a este muchacho, los diabetólogos, le comienzan a mandar aspirina y pastillas para la presión. ¿Por qué? Porque la glucosa en sangre es azúcar. Si vos pones una gaseosa a tu cocina a evaporar, se va a volver una mezcla chiclosa, un chicle. Pasa lo mismo en la sangre. La glucosa en la sangre en bajas concentraciones hace que la sangre se espese. ¿Y esto qué va a generar? Va a generar problemas cardíacos o enfermedades cerebrovasculares. Entonces, la aspirina, la función de la aspirina es mantener la densidad de la sangre adecuada, arralar la sangre. 1. 2. Las personas con diabetes tienen la lámina de la diabetes aquí, polidipsia y poliuria. Ellos van a consumir, como siempre mantienen mucha sed, van a consumir grandes cantidades de agua y por lo tanto su cuerpo va a excretar rápidamente esta agua. Entonces, a largo tiempo, ellos van a comenzar a generar la enfermedad de la hipertensión debido, perdón, y sí, y los medicamentos. Al final, muchachos, ¿me escuchan? ¿No me escuchan? Ok, muchachos. Es que, muchachos, es una suma de varias cosas. La aparición de hipertensión en las personas diabéticas es una suma de varios factores. Los medicamentos es una de ellas. Los medicamentos, la metformina y la glibenclamida. Hay algunas muchachas de ustedes, no quiero decir que sean ustedes, no las conozco, pero es una moda muy frecuente que viene de unos 2, 3 años que están tomando metformina sin ningún tipo de receta para bajar de peso. Sin embargo, ninguna de ustedes o ninguna de sus amigas se ha tomado el interés de leer sobre los efectos secundarios de este medicamento. A largo plazo, una persona que toma metformina sí va a bajar de peso. ¿Por qué? Porque va a quemar, la metformina se usa para quemar la glucosa en la sangre. Pero, ¿cuáles son las repercusiones? Va a dañar sus riñones y su estómago. Entonces, puede ser que esta persona, al dañar los riñones se encargan de eliminar eficientemente las impurezas del cuerpo. Y dentro de esas impurezas se encuentra el sodio. Entonces, cuando funcionan mal los riñones, hay una retención de líquido y retención de sodio por parte de los tejidos. Y es aquí donde comienza la persona diabética a generar hipertensión. Por lo tanto, como están conscientes los médicos de que el medicamento que le aplican va a causarle a largo tiempo aumento o daño en los riñones, te mandan medicamentos para tratar la presión arterial. Pero en ninguna parte de ellas te mandan algún medicamento para tratar los problemas renales. Solo te dicen, tómese la glibenclamida, tómese la metformina, tómese la aspirina, tómese su medicamento para regular la presión y beba mucha agua. Eso es todo lo que te dicen. Pero sin embargo no te dicen, mire, fíjese que el medicamento que le estamos dando a largo plazo va a tener efectos secundarios bastante graves, que puede ser el daño de sus riñones, su páncreas o su estómago. Y esto lo pueden ver en personas que ya tienen más de 10 años de este tipo de tratamiento. Por eso yo recomiendo que cada cierto tiempo, por lo menos tiempo máximo, 5 años, vayan donde el diabetólogo. Si tienen algún familiar que sufre de diabetes, vaya donde el diabetólogo y le diga, mire, fíjese que yo ya tengo 5 años de estar bajo tratamiento, estos son los medicamentos que me da, quiero que me evalúen para ver qué puedo cambiar, qué medicamento puedo cambiar o retirarme, o si definitivamente ya me tengo que eliminar todos estos medicamentos y pasar al uso de la insulina. Y una vez que el diabetólogo venga y te evalúe, tu caso en particular, él va a determinar
si te puede cambiar los medicamentos, porque sí hay otros medicamentos para tratar la diabetes, o definitivamente retirarte todos los medicamentos y dejarte solo la insulina para tratarte. Bueno, no sé si respondí su pregunta, chicos. O si, te, o si tienen otra pregunta relacionada o no sé, otro comentario. ¿No? Bueno, continuamos. La osteoporosis es un importante problema de salud pública. Esta afecta un gran número de personas mayores, especialmente a las mujeres. Eso no quiere decir que no van a existir casos de hombres con osteoporosis. Y seguramente va a aumentar en los próximos años paralelamente al envejecimiento de la población. La osteoporosis es una enfermedad que se presenta única y exclusivamente en personas con edad avanzada. Esta se trata de una alteración en el metabolismo de los huesos, en la que se pierde el calcio y por lo tanto se debilitan y rompen estos huesos con mucha más facilidad. Se produce una disminución progresiva de la masa ósea y aumenta la fragilidad de los huesos. Por lo tanto, el riesgo de fractura espontánea ante pequeños traumatismos. Cuando tengan 60 años, se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo. Ahorita que tienen 15, 18, se caen, se tropiezan y no les pasa nada. Cuando tengan 60, 70 años, esos mismos tropiezos van a poder ser graves. ¿Debido a qué? Debido a que la densidad ósea en nuestros cuerpos va disminuyendo de acuerdo a la edad. ¿Cómo sabemos la densidad ósea de una persona? Con el examen de densitometría ósea. Es la única forma de saber la densidad ósea de cada cuerpo y de esta forma establecer el grado de afectación o no por esta enfermedad. Vamos a distinguir dos tipos de osteoporosis. La 1, que es la posmenopáusica y es el resultado de la deficiencia de estrógeno. Este va a afectar principalmente a las personas o las mujeres menos de 50 años y va a provocar fractura en las vértebras y muñecas. Luego tenemos la tipo 2 o senil. Esta se produce en hombres y mujeres mayores de 70 años y va a afectar el tejido trabecular compacto y va a provocar fundamentalmente fracturas en la cadera. Estas son muy costosas y pueden llegar a causar incapacidad. Se me olvidó el nombre. Cuando una persona, un hombre o una mujer sufre una fractura en la cadera, un implante de cadera o un reemplazo de cadera es costoso, es costosísimo. Y solo para darles una idea, muchachos, los trasplantes de rodilla andan, si son indios de la India, proveniencia hindú, andan como en los $3,000 a $4,000. Solo el implante, sin la cirugía. Y tiene una duración o vida media, utilidad de 5 años. O sea, a los 5 años, esta persona tiene que someterse a una evaluación por parte del especialista, el traumólogo, y determinar si es efectivo o no el implante. Si no es efectivo, va a tener que volver a pagar para cambiarle el implante. Es lo mismo para la cadera. Como saben que son partes móviles, son muy sensibles a la fricción y por lo tanto ellos tienen un tiempo de vida máximo de 5 a 7 años. Obviamente todo va a estar en dependencia de la calidad de repuesto que vos compres. Bueno, la osteoporosis está relacionada con la presencia de ciertos factores modificables y no modificables que predisponen o desencadenan o aceleran el curso de esta enfermedad. En algunos factores tenemos el factor genético. Este determina del 50 al 75% del pico máximo de la masa ósea. Hasta el momento no se ha encontrado un gen de densidad ósea y se asume que es un conjunto de genes condicionantes la aparición de la osteoporosis. ¿Qué quiere decir esto? La osteoporosis puede ser una enfermedad genética transmisible de los padres hacia los hijos.
El ejercicio físico. Es importante el estilo de vida está relacionado con la salud ósea. El hueso responde al estímulo mecánico de la actividad física a través de su efecto de carga sobre el esqueleto. Es probablemente el factor más importante que mejora la densidad ósea desde la infancia. También el ejercicio, que en el caso de los atletas puede ser un factor predominante o preponderante para la aparición de osteoporosis, debido a que ellos realizan cargas de peso muy altas y esto al final va a generar, obviamente con el avance de la edad, desgaste en las articulaciones y provocar un desencadenamiento de osteoporosis temprana. El peso es un mayor factor de riesgo en las mujeres que si las mujeres tienen muy bajos pesos y menor en aquellas con peso un poco alto, pues los huesos soportan más carga y por lo tanto esto fortalece al hueso. La menopausia. La menopausia para mí es el factor determinante, en mi opinión personal, para la aparición de osteoporosis. En la época de la perimenopausia y los primeros 5 años posterior a esta, la velocidad de la pérdida de la masa ósea es mucho más elevada, debido a que a la disminución del estrógeno. Posteriormente, dicha pérdida va a ser más lenta o ralentizarse. El estrógeno proviene directamente en el transporte del mineral como el calcio, el fósforo y el magnesio. Es aquí lo que ocurre con la osteoporosis, que yo les dije que es el factor primordial para que una mujer sufra osteoporosis. Cuando se sufre la menopausia, comienza la reducción del estrógeno en la mujer, hasta que llega a cero. ¿El estrógeno de qué se encarga? El que se encarga de transportar hacia los huesos el fósforo, el calcio y el magnesio. Y son estos los que le dan la densidad a los huesos y su resistencia. De aquí proviene que una vez que el hueso no puede absorber estos minerales, él se comienza a disminuir su densidad y por lo tanto a volverse más frágil. La absorción intestinal de estos minerales disminuye la ausencia de estrógeno y aumenta la excreción urinaria. La edad, todos perdemos hueso con la edad al predominar la reabsorción sobre la forma ósea. En general, las personas mayores tienen menos masa ósea total y tienen por lo tanto un mayor riesgo de padecer osteoporosis. La dieta, el factor dietético relacionado con el desarrollo del hueso y con la osteoporosis es mucho. Si tenés dieta baja en vitamina D y vitamina K, así como proteínas y sodio. ¿Por qué? Porque la vitamina D fija más fácilmente el calcio en los huesos. El consumo de alcohol y el tabaquismo. Un excesivo consumo de alcohol está asociado con una ligera disminución de la densidad ósea y un riesgo moderado de padecer fractura, ya que el alcohol aumenta la eliminación urinaria del calcio. Sin embargo, ojo con esto, parrafito, una ingesta moderada, repito, moderada, se ha relacionado con una mayor densidad ósea en el caso de las mujeres posmenopáusicas. En una mujer de edad avanzada, ¿debido a qué? Debido a que el alcohol estimula la producción adrenal de la androstenediona y su conversión a estrona y por lo tanto va a estimular la secreción de la calcitinona. En ambos casos se va a favorecer el aumento de la masa ósea. Por el contrario, si estas mujeres posmenopáusicas fuman, el efecto va a ser perjudicial sobre los huesos. Bueno, aquí tenemos unos pequeños factores dietéticos que modulan el metabolismo óseo. Como les dije, la vitamina D favorece la absorción de calcio. La vitamina K favorece la formación ósea. Sin embargo, si tenemos mucho sodio, el sodio va a eliminar al calcio por la orina. Por tanto, tenemos que reducir la cantidad de sodio en las mujeres con posmenopausia o menopausia. Así como la cafeína y el tabaco. Bueno, continuamos con la obesidad y la dieta hipocalórica. La obesidad es un importante problema de salud. Está asociado con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, la diabetes, la hipertensión arterial. Aunque ojo con esto, a veces me van a decir algunos de ustedes, ve, pero mi tío o mi hermano o mi hermana es delgadito y es hipertensa. Sí, claro que sí.
No necesariamente una persona que sea obesa va a ser necesariamente hipertensa. Y tampoco quiere decir que una persona muy delgada no sea hipertensa. Esto no es, siempre van a ser todos los casos iguales. Sin embargo, en algunas personas con obesidad alta, elevada, sí se pueden presentar algunas de estas enfermedades, como las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión y la diabetes, o todas las enfermedades, incluso las enfermedades renales. En los últimos años se ha producido un incremento preocupante en la incidencia de sobrepeso y la obesidad, sobre todo en la población adulta, sin incluir a los niños y jóvenes. Para conseguir la reducción definitiva del peso, en personas adultas se recomienda consumir dieta hipocalórica, pues la dieta es un componente esencial en la prevención y el tratamiento de la obesidad y el sobrepeso. Hipocalórico, baja en calorías, pocas proteínas, cero carbohidratos, cero grasa. Mantenernos activos. La actividad física cualquiera es que a su intensidad va a facilitar el gasto de energía y por lo tanto ayudar a la dieta en la reducción del peso. La dieta por sí sola no va a hacer milagro. Hay que acompañarla de ejercicio. Y por último, modificar definitivamente los hábitos alimenticios y de actividad física para garantizar el mantenimiento del peso conseguido. Una vez que se comienza a bajar de peso, la persona tiene que mantener su hábito alimenticio así como acompañada de ejercicio. Cualquier intento de reducir el peso requiere un esfuerzo y por lo tanto interés, voluntad y motivación por parte de las personas para conseguir estos logros. Solo, chicos, le pido un minutito. Vamos a hacer algo. Solo un minutito, chicos, que estoy dejando una pequeña evidencia de la clase de hoy. Ok. Bueno, con eso damos conclusión a la unidad de nutrición y iniciamos la unidad de genética básica. Eh, Como les dije al comienzo, muchachos, yo no quiero que ustedes sean genetistas, por lo tanto, esta unidad la vamos a abordar desde los aspectos más generales posibles para que puedan comprenderla, entenderla y tener una buena base de genética. Hoy le daremos las generalidades, la semana que viene, el sábado que viene, ya abordaremos la práctica de ellos, para qué sirve la genética, porque yo siempre he sido de la idea de que para qué sirve tener tanta teoría, aunque meterse tanta teoría si al final no saben para qué sirven las cosas. Entonces, ¿en la genética para qué se utiliza? Se utiliza para pruebas específicas, como, bueno, está ahorita el boom del momento, la famosa PCR o la prueba de la polimerasa reactiva. Eso quiere decir, esta sigla está en inglés. Yo ya estoy preparando el material para la clase para que ustedes sepan cuando les digan prueba, o le escuchen en las noticias o la vean, o alguien les diga, fíjate que mi tía, la fulanita de tal, hicieron la PCR y salió bien, salió mal, y no se queda así como, ¿qué es? ¿Para qué sirve? Entonces, la próxima semana vamos a ver qué es, cómo se usa y más o menos cómo se diagnostica. Porque al final, muchachos, el conocimiento es poder y en estos tiempos modernos es mejor estar bien informado. Bueno, damos inicio con elementos y biomoléculas. Los seres vivos estamos formados de una mezcla de elementos y compuestos. Los elementos son sustancias químicas que forman los seres y la materia inerte. Estos compuestos pueden ser oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, potasio y azufre, y otros compuestos como el calcio, el sodio, el potasio, el cloro, el hierro y el oro, entre estos. Estos elementos se van a combinar entre sí, van a formar las moléculas que componen toda la materia viva. En un organismo va a haber compuestos inorgánicos como el agua y otros compuestos orgánicos. Estos últimos reciben el nombre de biomoléculas.
¿Por qué? Lo encontramos solo en algunos organismos y hacen parte de otros compuestos orgánicos. Y estos compuestos orgánicos se van a agrupar en 4 grupos fundamentales: los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. ¿Y solo estamos constituidos por biomoléculas o bioelementos? No. La teoría celular, uno de los principales fundamentos, ella considera que todos los seres vivos estamos formados por una o varias células. ¿Qué tipo de células? Las procariotas. Estas células forman organismos como las bacterias y los virus. Y las eucariotas. Estas forman organismos como los hongos, las protistas, las plantas. Y dentro de las eucariotas estamos los seres humanos. Les traigo unos pequeños diagramas sobre una célula procariota y una eucariota. ¿Qué diferencia la una de la otra? Simple y sencillamente una formación de un núcleo o un nucleolo, en el caso de la eucariota. En las procariotas no tienen núcleo central. Eso es lo que la diferencia una de otra. Una breve historia del ADN. El ADN es conocido como la molécula de la herencia y contiene la información necesaria para la generación de todos los organismos eucariotas. Su descubrimiento, estudio y aplicación resultó en un salto a una nueva era, la era del ADN o la era genómica. Su significado de su sigla revela su composición molecular, ácido desoxirribonucleico, y su estructura de doble hélice cada día más conocida por todos. Perdón. El ADN fue por primera vez aislado por un biólogo suizo llamado Friedrich Michner en 1869. Este científico estudiaba la composición química de los leucocitos o glóbulos blancos y descubrió en sus experimentos ciertas propiedades de una sustancia que aisló rica en fosfatos sin azufre y con una resistencia a las proteasas y no correspondía a ningún lípido o proteína encontrado. A esta nueva molécula presentaba en todas las células, Michner la llamó nucleína. Luego identificaron sus características ácidas y de aquí recibe su nombre de ácido nucleico. Y en el siglo XXI, los avances de la tecnología del ADN, específicamente en los métodos de secuenciación, han conducido al conocimiento de toda la información genética de una variedad de organismos, como el humano, el ratón, el pesebre y la alfa tateliana, posibilitando enormes avances en las disciplinas tan diversas como la biomedicina, paleontología, agricultura, medicina forense, biología molecular, bioquímica, bioestadística, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo está constituido el ADN? Básicamente una molécula de ADN es una célula eucariota. Está formada por 2 cadenas de nucleótidos que se enrollan entre sí para formar una doble hélice. Cada unidad de armazón constituida es un nucleótido y se forma por una unidad base. ¿Qué va a llevar esta unidad? Una unidad base de nitrógeno, un azúcar, desoxirribosa y un grupo fosfato. Los peldaños de ese esqueleto están formados por uniones de bases nitrogenadas en cada nucleótido. Estas son adeína, definida con la letra A, guanina, G, citosina, C y timina, T. Siempre se van a observar que los grupos G se unen con los grupos C, como está visto, C con G y T con A, siempre. A su derecha pueden ver el diagrama de una estructura de ADN. En su parte externa está ribetes que forman el hélice o doble hélice conformada por azúcar principalmente, esos famosos escalones que les dije, y cómo se van a parear. Como pueden ver, A con T, G con C y así sucesivamente. Estos nucleótidos fueron descubiertos hace casi 100 años ya. El ADN está formado por nucleótidos. Cada uno de ellos tiene 3 componentes básicos, siempre, siempre, siempre. La base nitrogenada, un azúcar que es la desoxirribosa y un grupo fosfatado. Como se observa en la figura de la izquierda, el ADN, una purina, C o T, se aparea siempre, sí o sí, con una piridina, A o G. Así va a ser la secuencia, A con T y C con G. Los pares de combinaciones de estos nucleótidos se van a repetir a través de toda la molécula del ADN. Específicamente ahora veremos cómo está formado ese nucleótido. Ese nucleótido, como les dije, está formado por 3 elementos: la base, el grupo fosfato
y el azúcar. Siempre va a estar así. Y luego, cómo se organiza el material genético, cómo fluye la información a través de los seres vivos. En los seres vivos la información se va a almacenar en el ADN. Este sirve para sintetizar las proteínas específicas. Existe un flujo de información que va desde la secuencia codificadora del ADN a las proteínas a través de la síntesis de moléculas intermediarias, que es el ARN mensajero. ¿Qué quiere decir esto? Toda la información contenida en el ADN va a ser transmitida a través de las moléculas por el ARN mensajero. Y este se va a encargar de llevar la información a través de las moléculas para poder sintetizar proteínas o células. El ARN mensajero es el portador de la información y es una parte reducida del genoma. Por genoma entiéndase de toda la información genética contenida en una célula, incluyendo los genes y toda la secuencia de ADN. El ARN no es nada más que una fracción pequeñita del ADN, pero en esa pequeña fracción se va a contener toda la información necesaria para poder replicar un ADN exactamente igual al original. Este proceso se llama duplicación y tiene que ser 100% fiable. ¿Qué ocurre cuando ese ARN comete errores y no duplica al 100% con veracidad el ADN original? Ocurren las famosas enfermedades genéticas o congénitas. Una de ellas que se me viene a la mente son las famosas enfermedades que tratan los trastornos mentales o retrasos mentales. Otras, como las enfermedades congénitas, como algunos tipos de cáncer o algunas enfermedades como ya miramos, como la hipertensión o la diabetes. O la famosa leucemia, que también son enfermedades hereditarias a través de los genes de nuestros padres hacia los hijos. ¿Cómo se transmiten las enfermedades, incluso las autoinmunes? Algunas enfermedades autoinmunes, como el lupus, se dice que no son heredables. Pero hay otras que sí, como les dije, la leucemia o algunos tipos de cáncer, como el cáncer del pulmón y del hígado. ¿Cómo se transmiten estas enfermedades? No siempre se van a transmitir de la manera siguiente. Si la mamá padece de uno de estos tipos de enfermedades, ¿a quién se las va a transmitir? A los hijos, a los varones. En el caso del papá, se las va a transmitir a las mujeres. No siempre va a ser así. Hay casos en que las mamás le transmiten estas enfermedades, sobre todo cuando padecen como algunos tipos de osteoporosis o otras osteoartritis a las mujeres, algunos tipos de enfermedades específicas. Este camino se puede considerar dividido en dos etapas, como lo dije, la transcripción y la traducción. En la primera etapa, la información de una determinada parte del genoma es escrita como una secuencia de 4 bases de ADN. Este es copiado bajo una fórmula de molécula de un material muy parecido. Como les decía, en el ADN va a ser una pequeña copia de él. Y esta pequeña célula se va a conocer como ARN mensajero. Este ARN, ¿cómo se va a diferenciar del ADN original? Porque él, en vez de llevar la famosa tiamina o tiamina, la letra T, va a llevar un uracilo, un U. Ese es lo que le diferencia del original. Esta copia o ARN mensajero va a sufrir un segundo proceso y es el proceso de traducción, en el cual la información que él contiene va a servir para la síntesis de las cadenas polidípticas, dentro de la cual el orden de aminoácidos refleja la sucesión de bases de moléculas de mensajeros. La transmisión de la información genética a través de las diversas generaciones celulares requiere de una duplicación del material genético. Esta duplicación tiene que ser 100% fiel por medio de un proceso de copia y replicación del ADN. Por lo tanto, el proceso de replicación, transcripción y traducción es fundamental para mantener el flujo de información genética. Si ocurre un problema en la replicación, en la transcripción o en la traducción de esta información, es donde provienen las enfermedades genéticas o congénitas.
¿Por qué no se está copiando fielmente la información original? En el diagrama les dejo el flujo de información genética de los seres vivos y las vías posibles a través del dogma de Crick, cómo se hace esa traducción y transformación y traducción de la información. Bueno, ¿cómo se han estructurado los genes? El concepto de gen ha sido variando con respecto al tiempo en medida que se ha ido empleando el conocimiento acerca de la estructura de los genes. Y resulta cada vez más complicado hacer una definición molecular específica para este término. Bueno, el rango y tamaño del genoma se representa en 3 dominios: las bacterias y arqueas, que son las más pequeñas, y las eucariotas. Parece claro que algunas procariotas tienen en general tamaños muy pequeños a la eucariota, con la excepción que algunas bacterias son muy complejas, y vamos a ver a detalle a continuación. En este pequeño diagrama podemos ver las diferentes especies. Las dos de arriba son las procariotas, las arqueas, las bacterias, y aquí también se sitúan los virus. Y por último, los más complejos, los procariotas, los protistas, como las algas, los hongos, las geniospermas, y también, por último, tenemos a los mamíferos, dentro del cual se clasifica el ser humano. Y cada uno de estos mapas, estos son mapas que están en unidades, millones de bases, representan el tamaño de su mapa genómico o de información genómica. Ahora vamos a ver cada uno de las divisiones generales. Las procariotas, que están conformadas por bacterias, arqueas y virus, según los datos publicados hasta el momento, el tamaño varía de 0.8 megabases. Una megabase es equivalente a 1.000.000 de pares de megabases. Esta unidad la vamos a ver bastante seguido en patógenos intercelulares como la micoplasma, y puede llegar hasta los 10 millones de megabases en algunas especies de la cianobacteria. Pero existe una relación entre el tamaño del genoma y el número de genes. ¿Qué quiere decir esto? Existe relación entre, ¿qué quiere decir? Que si tienes un genoma muy grande, eso quiere decir que vas a tener una cantidad enorme de genes en él. Vamos a verlo a continuación. El tamaño de gen en las procariotas es uniforme, aproximadamente de 900 a 1000 pares de base. La densidad genética es más o menos constante, tanto en bacterias como arqueas. Por lo tanto, podemos concluir que al menos en las procariotas, las genomas mayores tienen más genes, y además estos van a ser complejos. Es decir, que el número de genes refleja el estilo de vida. Así, para bacterias muy pequeñas, estas son especialistas como los parásitos obligados y las endosimbiontes. Y bacterias muy grandes van a tener genomas muy desarrollados. Pero ¿qué ocurre en el caso de las células eucariotas? En esta ocurre una paradoja del valor C. No se preocupen, lo vamos a explicar. El tamaño del genoma de una eucariota se define por un valor C o cantidad de ADN determinada en el genoma haploide. Por tal, se denomina valor C a una constante, una característica, para determinar el hecho que el valor C es constante dentro de cada especie. Este valor C viene a representar el rango en varios grupos representativos de organismos eucariotas. Ahora viene la explicación del valor C. Ejemplo, las amebas presentan mayor número de genes, poseen 200 veces más DNA que un humano, 3.4 millones de bases. Es evidente que una ameba no puede ser, por lo tanto, más compleja que un humano. Es más, lo que todos esperaríamos es que los mamíferos, organismos más complejos, presentaran genomas mucho más grandes. Sin embargo, muchos otros organismos, como los peces, los anfibios y las plantas, tienen genomas mucho más grandes que nosotros. Incluso cuando comparamos el tamaño entre organismos que parecen similares en cuanto a complejidad, vamos a encontrar amplias diferencias. Para poner algunos ejemplos, el genoma de la mosca, la langosta, la cebolla y los lirios tienen variaciones considerables en cuanto a su tamaño. Los anfibios como grupo tienen variaciones de 91 veces, y es difícil creer que esto refleje la variación de casi 100 veces en el número de genes necesarios.
A falta de correspondencia entre los valores C y la cantidad presumible de información contenida dentro de cada genoma, a esta falta de correspondencia se le llamó paradoja del valor C. A lo largo de la historia se ha creído que había una relación entre complejidad y cantidad de ADN del genoma. Para comprobar este concepto se estudió durante mucho tiempo la cantidad de ADN contenida en un sinnúmero de especies de todos los taxomas evolutivos. No obstante, se observó que esta relación no es real. Es decir, muchachos, la paradoja C, ¿qué quiere decir? Que especies que creíamos que eran muy complejas, como los humanos, como nosotros, poseen cantidades de ADN menor que otras especies más sencillas. Por ejemplo, los anfibios tienen una cantidad de genoma mucho más grande que la de los seres humanos. En palabras sencillas es lo que les venía diciendo, la paradoja del valor C. En este diagrama vamos a encontrar el tamaño de genoma con relación a otra especie. La altura de cada uno de los dibujos que ustedes pueden observar representa la porción real del tamaño de su genoma. Así como lo que les decía, la primera es una estructura de un genoma de una ameba. Tiene casi 700.000 millones de megabases en comparación con el penúltimo, que es el del hombre. ¿Qué quiere decir esto? Especies con genomas muy grandes van a ser sencillas en el caso de las células eucariotas. Y en especies con genomas muy pequeños o reducidas van a ser muy complejas, como en el caso del hombre, incluso en el caso de la gallina. Bueno, muchachos, con esto damos finalización a la introducción de genómica básica. No sé si tienen preguntas, si tienen dudas. Si tienen algún comentario, no se preocupen. Si no han comprendido algunos términos, yo lo trataré de hacer de la manera más sencilla, porque el fin de esta unidad es que ustedes conozcan, tengan conocimiento suficiente sobre las generalidades y así también en qué podemos aplicar este conocimiento. ¿Tienen alguna pregunta? Si tienen